Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Mitología Maya. La suerte de los aluches. Hubo un tiempo en que los aluches estaban vivos. Eran de carne y hueso como nosotros, y le traían buena suerte a quienes los alimentaran y los mimaran, y mala suerte a quienes los ignoraban. Hacían travesuras para que se notara su presencia, algunas simpáticas e infantiles, como jalar los pelos, esconder cosas, aullar como fantasmas y ponerle sal a la miel o comerse los alimentos que la gente guardaba. También hacían bromas más maliciosas, como robar, meter arañas en la ropa, matar animales y esconderlos para que se pudrieran, o mojar la ropa seca para que se aguatara y se echara a perder. Pero una vez que la gente notaba su presencia y comenzaba a dejarles dulces y tamales para que merendaran sin necesidad de robar nada, los aluches protegían la casa, alejaban a los bichos, hacían aparecer las cosas perdidas, mejoraban las semillas y aumentaban las cosechas, y espantaban a otros aluches y a alimañas de la selva. Odiaban que se les confundiera con enanos o que se les tratara como perros o monos, porque los aluches eran pequeños, pero no enanos, y estaban muy lejos de ser animales, sobre todo animales de compañía. Les molestaba la ingratitud, y nunca se acostumbraron a que la gente los usara, se enriquecieran a su costa y luego los olvidaran como si nunca hubieran existido, y como si todo el mérito fuera de los humanos. Podían ayudar a los demás y hacer prodigios, pero para ellos mismos no podían hacer magia ni conseguir apenas nada. Por eso robaban hasta que alguien los adoptaba y cuidaba de ellos. Preferían las malas épocas que las etapas de bonanza, porque cuando todo iba bien en los pueblos y las ciudades, nadie se acordaba de ellos, y más bien les ponían trampas para cazarlos como a monos traviesos y exhibirlos como trofeos de caza. Entonces los enjaulaban y les daban de comer las sobras. Los niños se burlaban de ellos y les picaban con palos cuando estaban dormidos para espantarles el sueño. Los mojaban con agua fría y les disparaban semillas con las cerbatanas. Las señoras y los señores de la casa los regañaban, los bañaban cuando querían y les obligaban a hacer monerías para los invitados. Su pena de recibir unos azotes si no obedecían y hacían el payaso. En esas épocas muchos aluches morían de pena porque abusaban de ellos y nadie los respetaba ni los necesitaba. A otros se les secaba el corazón y se volvían malvados. Entonces mordían y envenenaban a la gente que los poseía. Y los que andan libres hacían todo el mal que podían, atrayendo a la mala suerte. El problema para los aluches es que cuando se les secaba el corazón, poco a poco se iban convirtiendo en grotescos muñecos de barro, de piedra o de madera, y ahí se quedaban tirados en las esquinas o en medio de la selva. Así desaparecieron casi todos los aluches en las mejores épocas de los pueblos mayas y ya no pudieron hacer nada para evitar la mala suerte que destruyó sus civilizaciones, de las cuales no quedó nada. De muy poco servía, ya que la gente en esas épocas malas pusiera a los aluches de barro, piedra o madera a la entrada de sus chozas o en las escaleras de los templos, porque los aluches secos solo eran adornos sin ningún poder. Al final, la suerte de los mayas fue la misma mala suerte de los aluches, y lo único que quedó de ellos fue barro, madera y piedra como testimonio de su vida pasada. Dicen y cuentan que aún quedan algunos aluches vivos en la gran selva que fue de los mayas. Por eso, si un día vas por ahí y te encuentras a un aluche que te hace travesuras para que le des de comer y lo consientas, trátalo con cariño,
porque te traerá muy buena suerte en todo lo que hagas, emprendas, quieras o desees, protegiéndote de todo mal. Y sobre todo, no dejes que la vanidad y el orgullo te hagan ingrato y abusivo, porque entonces las cosas se voltearán y sobre tu necedad y olvido caerá la peor de la mala suerte. El aroma de Stabai. Cuenta la leyenda que en un conocido pueblo maya habitaban dos hermanas de singular belleza. Desde la infancia, una era amorosa, abierta, alegre y divertida. La otra era seria, encerrada en sí misma y poco dada a las fiestas. Stabai derramaba su cariño a todos los seres de la tierra. Utzcolel solo se ocupaba de ella misma y de sus cosas. Cuando se convirtieron en mujeres, la alegre Stabai dio su amor y su cuerpo a todo aquel que le amara de verdad. Y en el pueblo muchos la amaban sinceramente. Utzcolel permaneció casta y pura, ajena a los amores y a las tentaciones del cuerpo. Stabai cantaba y bailaba, visitaba a los enfermos y ayudaba a quien lo necesitara. Utzcolel no daba ni los buenos días y despreciaba a los ignorantes, a los pobres y a los enfermos. Las mujeres del pueblo empezaron a desconfiar de Stabai, atizadas por los celos, y los hombres que no la amaban de verdad y solo la deseaban empezaron a criticarla por despecho. Estas mujeres y estos hombres ponderaban la rectitud y decencia de Utzcolel. La hipocresía y la moral hicieron el resto. Stabai fue considerada la mala, la promiscua, la perdida y foco de desorden, mientras que Utzcolel se convertía en el ejemplo a seguir por todas las doncellas y mujeres del pueblo. Por la noche y en la intimidad brillaba Stabai. Por el día nadie la mencionaba, nadie la saludaba y alababan el buen comportamiento de Utzcolel. A pesar de ello, Stabai seguía siendo un dechado de alegría y amor para todos, mientras que Utzcolel se consumía de celos. La primera tenía el corazón vivo y lleno de bondad. La segunda tenía el corazón seco y despreciaba al pueblo entero. El día que Stabai murió, la enterraron en medio de la selva sin ceremonias ni ofrendas. Cuando Utzcolel murió, poco después de su hermana, le hicieron muchos regalos y le enterraron con duelo. Las dos murieron solteras, una llena de amor y la otra sin saber lo que era una caricia o un beso. De la humilde tumba de Stabai nacieron hermosas flores y se desprendía un aroma que alegraba los corazones. La suntuosa tumba de Utzcolel se desprendía un olor amargo y fétido. El espíritu de Stabai descansaba alegre y en paz. El espíritu de Utzcolel no hallaba reposo entre los muertos y odiaba y celaba como nunca a su hermana. Primero en secreto, porque el qué dirán, y luego abiertamente y con total libertad. Mucha gente visitaba la tumba de Stabai para llenar de perfume y alegría su alma. Nadie quería acercarse a la fétida tumba de Utzcolel. Y un buen día la exhumaron y la fueron a enterrar lo más lejos posible del pueblo. En su lugar pusieron los restos aún hermosos de Stabai para inundar de buen aroma el poblado. De la tumba de Stabai ahora brotó una florecilla amarilla de dulce aroma, y en su honor fue llamada Stabentún.
mientras que de la nueva tumba de Utzcolel brotó un cactus espinoso y sin aroma, el Zacam, que hiere cuando se le toca. Entonces el espíritu de Shtabai se retiró al inframundo de la luz, mientras que el de Utzcolel seguía penando y apegado a la tierra. La rabia y el resentimiento eran tan grandes en Utzcolel que su fantasma encarnó en medio de la selva, con el cuerpo hermoso que había tenido siempre y su larga y sedosa cabellera negra que nadie había acariciado nunca. De ahora en adelante mi nombre será Zacam, dijo la hermosa fantasma, y entregaré mi amor y mi cuerpo a todo el que me desee, pensando que de esa manera igualaría a su hermana. Pero se le olvidó del amor y del cariño sincero porque eran conceptos que desconocía. Desde entonces y hasta el día de hoy, en los senderos de la selva maya, una mujer de larga y sedosa cabellera que ella peina con una penca de zacam se aparece a los hombres y se les entrega con inusitada pasión hasta dejarlos completamente secos, y solo se salvan, por supuesto, aquellos que evitan heroicamente la tentación. Makech, el mayate del amor. El mayate es un escarabajo volador que habita en la región maya desde el principio de los tiempos. Los niños maya lo tienen como juguete y como mascota. Como juguete, le atan un cordel de nequén en una pata y lo echan a volar para guardarlo después en una pequeña caja donde le ponen un trocito de madera de la cual el mayate se alimenta. El mayate es dócil y hasta pareciera que le gusta la compañía humana, pues deja que le decoren la espalda ya sea con incrustaciones de oro o plata rematadas con pequeñas piedras preciosas de gran valor o con bisutería más humilde, pero igual de hermosa y colorida para usarlo como broches sobre blusas, vestidos o camisas. Hay quienes dicen que en cada mayate habita un alma humana, porque la leyenda cuenta que hace mucho tiempo un príncipe de Copán se enamoró de una princesa de Bonampak y que la princesa se enamoró de él perdidamente. Ella se llama Kusan y él se llamaba Chalpol, pero ni sus nombres ni los nombres de las ciudades tenían gran importancia, pues lo importante era su amor. Así empezaron un gran romance secreto, porque la princesa estaba prometida en matrimonio con un príncipe de Uxmal, una alianza muy importante para el progreso y crecimiento de ambos reinos. El príncipe de Copán, aunque gozaba de la relación secreta, no sabía por qué tenían que esconderse, y la princesa no se atrevía a revelarle la verdad por miedo de perderlo para siempre. Cuando el príncipe le decía que la amaba y que la quería como esposa, ella reía y le contestaba que no tuviera prisa, que aún eran muy jóvenes y que su amor a escondidas era mucho más intenso que el de los esposos. Los amantes se veían de noche y de día en cualquier rincón y se amaban con locura hasta que la princesa daba la voz de alarma y salía corriendo prometiendo siempre una próxima cita, alentando al príncipe que con pasión le seguía el juego. Un día, sin embargo, llegó al palacio de Copán con la invitación a la boda de la princesa de Bonampak con el príncipe de Uxmal, y el príncipe enamorado quedó completamente pasmado. Esa misma noche se coló a las habitaciones de la princesa en su propio palacio y después de amarse sin freno, la princesa le confesó todo.
Tengo que casarme con él por el bien de los dos reinos. El juego había terminado. La reina de dos grandes ciudades no podía tener nunca más amantes secretos. Día y noche estaría vigilada y con sus compromisos, responsabilidades y trabajos como reina apenas tendría un instante para la reflexión y el descanso, pero no para atender a un enamorado. Tiene que haber una manera de estar siempre contigo, dijo con ira y dolor en el corazón el príncipe. Y yo voy a descubrirla. En eso llegaron los guardas y detuvieron al príncipe al que llevaron ante el señor del reino. Prepárenlo para el sacrificio. Mañana mismo le arrancaremos el corazón. La princesa se arrodilló ante su padre, que la amaba con ternura y le suplicó por la vida de su amado con amargas lágrimas en los ojos. Le contó toda la verdad a su padre y le aseguró que a pesar de todo cumpliría con su promesa de matrimonio por el bien y el progreso de ambos reinos. El monarca se conmovió ante el valor y sentido de responsabilidad de la princesa, pero no cedió ante ella y le ordenó que se retirase a preparar su boda. La princesa obedeció de inmediato. Hasta el día de la boda, nada supo la princesa de su príncipe amado, pensando que lo iban a sacrificar dentro de los festejos de su matrimonio, como era costumbre, pero no lo vio entre los presos que pintados de azul esperaban el fin de su vida ante la piedra de los sacrificios. Entonces suspiró aliviada, pero con una enorme tristeza por la incertidumbre de la ausencia. Empezaron a llegar los regalos que ella apenas veía, aunque daba las gracias hasta que una anciana hechicera se le acercó con una cajita de alabastro en la mano y le dijo: «Tu padre le perdonó la vida, pero me pidió que lo convirtiera en mayate para castigarlo y castigarte. Aquí lo tienes». La princesa abrió la cajita del alabastro con emoción, vio dentro de ella a un precioso mayate de colores verde y anaranjado, que estaba adornado de oro y pequeñas piedras valiosas, con una cadena y un broche que ella se puso de inmediato en su pecho, jurándose a sí misma llevarlo siempre consigo hasta el final de sus días. Lo que sucedió después tiene diferentes versiones. Hay quien cuenta que el príncipe enamorado, convertido en mayate, no soportó la cercanía de su rival, el príncipe consorte, y que le cortó el cuello con su caparazón de oro en cuanto quiso darle un beso a su amada, para morir aplastado un poco después bajo la sandalia del rey, lo que provocó que la princesa se tirara de cabeza por las escalinatas del templo para morir al romperse la cabeza. Este final macabro provocó la guerra entre los reinos y el final de dos de las grandes ciudades implicadas en el conflicto. Otros cuentan que la princesa cumplió como reina, pero no como esposa, y que conservó al mayate enamorado hasta el final de sus días con tanto afecto que lo enterraron con ella. No falta quien asegura que el mayate murió de tristeza al poco tiempo, porque si bien la nueva reina lo llevaba sobre sus vestidos, cuando se los quitaba para cumplir como esposa, lo dejaba fuera. Sea como sea el final de esta historia, lo importante es que los dóciles mayates pueden albergar el alma de una persona noble o plebeya, si así lo desea. El romance de Canek. Canek, que quiere decir ser de luz o simplemente lucero, es tanto un nombre propio como el título genérico de los grandes gobernantes o reyes maya. Arropa muchas leyendas desde tiempos inmemorables hasta la época de la conquista, donde un joven rebelde llamado Canek
hizo frente a los conquistadores en pleno siglo XVIII de nuestra era, demostrando así el carácter indómito de los pueblos mayenses. Está el Jacinto Canec, que encierra al mal en una calabaza, en una clara muestra de sincretismo entre las leyendas antiguas y la religión católica, donde, a pesar de las imposiciones eclesiásticas, no se renuncia ni a la magia, ni a los rituales, y mucho menos a las tradiciones, dando lugar a un Canec que se aparta de las creencias para incursionar en conceptos como desigualdad, opresión, despojo e injusticia que mueven a la rebeldía. En el nombre Canec, legendario o actual, hay una constante de rebeldía que desconfía de los jerarcas, tanto hombres como dioses, y a pesar de que muchos llamados Canec fueron jerarcas, destacando así la capacidad de análisis, reflexión y autocrítica del pueblo maya, la mayoría de estelas y pictogramas donde se refleja este tipo de pensamiento parecen pertenecer al periodo clásico. Es muy posible que provenga de los periodos anteriores como parte inequívoca de su cultura, una cultura golpeada por grandes cambios y finales tan misteriosos como trágicos que experimentaron diversas generaciones a lo largo de miles de años. Así le canta Yayá el trovador lacandón al mítico Canec, señor del Ceibal. Romance de Canec. Dijo Canec, el señor Lucero: quiero dar gracias a los señores de los cielos por haberme dado todo: salud, riqueza, poder y una cabeza para intentar comprender. Porque yo todo lo disfruto y lo poseo, mientras muchos de mis hermanos pasan hambre, sufren guerras, nublan sus sentidos. Se apartan del conocimiento, se revuelcan en el lodo, mienten, matan, traicionan, prefieren la esclavitud a la libertad, y se desprecian y se hacen daños unos a otros sin la menor conciencia, sin el menor desvelo. Porque los señores de los cielos no los han premiado como a mí. Si somos la misma carne y los mismos huesos, si todos nacemos y todos hemos de morir, ¿por qué yo tengo tanto y ellos tienen mucho menos? Mando y obedecen, actúo y me siguen. Si caigo, caen conmigo, pero si me elevo, no siguen mi vuelo, se quedan abajo. Y yo no lo entiendo, no entiendo por qué los señores de los cielos no les dieron alas y viven en el mal y el oprobio, fingiendo ser buenos. Soy fuerte y poderoso, y más de una vez les he dado absolutamente todo lo que tengo, de alma, de bienes materiales, de conocimiento, y sin embargo, al muy poco tiempo, siguen siendo pobres, de espíritu, de bienes, de entendimiento, a la espera quizá de que los proteja y les dé todo de nuevo, como los señores de los cielos me lo han dado a mí, y a los cuales tal vez decepciono como me decepciona mi pueblo. No me puedo quejar de nada, sin embargo me duele que la mayoría de mis hermanos no tengan remedio, y a pesar de todo mi poder, temo que la próxima vez que quiera volar, cuando llegue mi final, no pueda hacerlo, porque sabré que ellos se quedan aquí, y no es justo que yo emprenda el vuelo. Es por eso que a veces, cuando me llega la hora del sueño, no agradezco nada y grito rabioso que no hay derecho, e insulto y reniego con todas mis fuerzas ante tal desatino. Y entonces comprendo, todo es ilusión y cruel destrucción.
pues no hay un destino, ni existen señores que sean de los cielos. Canek, el ser de luz, ya no dijo más. Canek, el gran señor, guardó para siempre silencio. Bueno, pues hasta aquí dejemos la lectura hoy. Muchas gracias.